La lluvia golpeaba San Francisco como un castigo, no como una estación del año. El aguacero había comenzado hace 3 horas y no mostraba signos de piedad. El agua caía en cascada por las ventanas del Black Crown, el exclusivo club nocturno que servía como fachada legítima de Marcus Kane en South Bay. Adentro, el bajo de la pista de baile retumbaba a través de las paredes como un segundo latido. Pero aquí arriba, en el tercer piso, en la oficina privada donde se hacían los verdaderos negocios, el único sonido era la lluvia contra el cristal y la respiración superficial de un hombre que sabía que estaba a punto de morir. Marcus Kane estaba sentado detrás de su escritorio de caoba. Observaba la escena con la paciencia de un depredador que ya ha atrapado a su presa. A sus 37 años, vestía el poder como una segunda piel. Su traje de color carbón costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Sus ojos oscuros no mostraban calidez ni compasión. Nada más que un cálculo frío. El hombre arrodillado en la alfombra persa era Tommy Fitzgerald. Tenía 42 años. Era padre de 3 hijos y, desde hacía 6 horas, un traidor confirmado. Por favor, susurró Tommy, mientras la sangre goteaba de su labio partido. Puedo explicarlo. Marcus no respondió. Simplemente miró a Derek Martínez, su mano derecha, que estaba de pie junto a la puerta como una estatua tallada en piedra. Derek tenía 42 años. Era exmiembro de las Fuerzas Especiales. Estaba construido como un tanque y era absolutamente leal. Llevaba 15 años con Marcus. Conocía la mirada en los ojos de su jefe. Llévenselo al almacén, dijo Marcus en voz baja. Asegúrense de que entienda el costo de la traición. 2 hombres de negro arrastraron a Tommy. Sus súplicas se oyeron por el pasillo hasta que una puerta se cerró de golpe y la silenció. Marcus se volvió hacia la ventana surcada por la lluvia, flexionando los dedos. Otro desastre solucionado, otro ejemplo dado. Esta era su vida. Este era su imperio, construido sobre el miedo, mantenido por la violencia y solitario como una tumba. Derek se aclaró la garganta. Jefe, hay algo más. Marcus no se dio la vuelta. ¿Qué? Ryan Sullivan, el mecánico que nos debe $200,000. Derek hizo una pausa. Tuvo un accidente de coche esta noche, un atropello y fuga en la autopista 101. Está en el Hospital General de Oakland, en coma. Los médicos dicen que podría no despertar. Marcus procesó la información sin emoción. Ryan Sullivan era un pez pequeño, un hombre desesperado que había pedido dinero prestado para pagar las facturas del hospital de su difunta esposa. Había estado haciendo los pagos lentamente, con mucho esfuerzo, pero los hacía. Ahora se estaba muriendo y $200,000 estaban a punto de evaporarse. Averigua qué le queda, ordenó Marcus. Propiedades, vehículos, cualquier cosa. Quiero recuperar hasta el último centavo. Y si no hay nada... Marcus finalmente se dio la vuelta, su expresión tallada en hielo. Siempre hay algo. La gente como Sullivan siempre tiene algo que esconde. Encuéntralo. Derek asintió y se dispuso a salir, pero se detuvo cuando su teléfono vibró. Miró la pantalla, frunció el ceño y luego miró a Marcus. ¿Y ahora qué? Preguntó Marcus. La seguridad de la entrada trasera. Dicen que hay una niña pequeña. Pregunta por ti, por tu nombre. Las cejas de Marcus se levantaron ligeramente. En 15 años dirigiendo los bajos fondos de South Bay, habían pasado muchas cosas extrañas en este edificio, pero que una niña preguntara por él a las 11 de la noche en un día de lluvia era algo nuevo. Una niña, repitió secamente. 6, quizás 7 años. Sola y empapada. La voz de Derek tenía una inusual nota de incertidumbre. Dice que está aquí para pagar la deuda de su padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Marcus se levantó lentamente, abotonándose la chaqueta. Tráela. 3 minutos después, la puerta de la oficina se abrió, y Marcus Kane se encontró cara a cara con la visita más inesperada que había recibido jamás. Era pequeña, apenas medía 1,20 m, con rizos castaños enredados y pegados a su pálido rostro. Sus ojos verdes, demasiado grandes para sus finos rasgos, lo miraban fijamente sin parpadear.
Llevaba un vestido rosa descolorido que había visto días mejores, zapatillas con agujeros en las puntas y agarraba un oso de peluche andrajoso al que le faltaba un ojo. El agua goteaba de cada centímetro de su cuerpo, formando un charco en la costosa alfombra. Temblaba violentamente. Sus labios estaban azulados por el frío, pero su voz al hablar era firme, ensayada. La voz de una niña que había repetido esas palabras 100 veces en una caminata de casi 5 kilómetros a través de la tormenta. Me llamo Emma Sullivan, dijo, levantando la barbilla con una dignidad que parecía imposible para alguien de su tamaño. Busco al señor Marcus Kane. Estoy aquí para pagar la deuda de mi papá. La habitación quedó en completo silencio. Derek la miraba fijamente. Los dos guardias junto a la puerta intercambiaron miradas. Incluso la lluvia pareció detenerse, conteniendo la respiración. Marcus miró a esta pequeña criatura chorreante que había caminado a través de una tormenta para encontrar al hombre más peligroso de South Bay. Esta niña que debería haber estado aterrorizada, que debería haber estado llorando, que debería haber estado en cualquier otro lugar menos aquí. En cambio, se mantuvo erguida, sosteniendo su oso tuerto como un escudo, esperando su respuesta. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Marcus Kane no tenía ni la más remota idea de qué decir. El silencio se extendió como un alambre a punto de romperse. Marcus estudió a la niña como estudiaba a todos los que entraban en esa habitación, buscando el ángulo, el engaño, la amenaza oculta. Pero no había nada oculto en Emma Sullivan. Era exactamente lo que parecía ser, una niña de 6 años empapada hasta los huesos, de pie en la oficina de un jefe criminal, ofreciéndose a saldar una deuda que no podía entender. Tráele una toalla, ordenó Marcus sin mirar a Derek, y cierra la puerta. Derek dudó medio segundo, una eternidad en su mundo, y luego desapareció. Los guardias lo siguieron, dejando a Marcus solo con la niña. Emma no se había movido. El agua seguía goteando de su vestido, su pelo, su oso, formando un pequeño lago en el suelo de mármol. Observaba a Marcus con esos inquietantes ojos verdes, esperando, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Siéntate, dijo Marcus, señalando la silla de cuero frente a su escritorio. Ella negó con la cabeza. Mojaré la silla, señor. Puedo estar de pie. Señor, lo llamó señor. No, mister. No por su nombre, sino señor, como si se dirigiera a un maestro o a un juez, como si le hubieran enseñado a mostrar respeto a las personas que tenían poder sobre su vida. Marcus se sentó en su lugar, acercándose al nivel de sus ojos. Era una técnica que usaba en las negociaciones, para que la otra parte se sintiera menos amenazada. Nunca la había usado con un niño. ¿Cómo llegaste aquí, Emma? Ella recitó la respuesta como un discurso memorizado. Encontré la dirección en los papeles de papá, los que guarda en el cajón de la cocina. Había una tarjeta con el nombre de este lugar y su nombre. Caminé. ¿Caminaste? Repitió Marcus. ¿Con esta tormenta, de noche, sola? Sí, señor. Me tomó mucho tiempo. Las calles estaban oscuras y la lluvia dificultaba la visión. Hizo una pausa y luego añadió, como si fuera importante. Tuve cuidado. Miré a ambos lados en cada cruce, tal como me enseñó mami. Algo se movió en el pecho de Marcus. Lo ignoró. ¿Tu madre? ¿Dónde está? En el cielo. Emma dijo las palabras con sencillez, sin dramatismo. La forma en que los niños hablan de cosas que se han visto obligados a aceptar demasiado pronto. Se fue allí hace 2 años. Estuvo enferma mucho tiempo y luego ya no estuvo enferma. Y luego se fue. Derek regresó con una toalla gruesa. Marcus la tomó y se la ofreció a Emma. Ella la aceptó con cuidado, envolviéndosela en los hombros, pero sin soltar al oso. El oso también está mojado, observó Marcus. Al señor Botones no le importa. Ha pasado por cosas peores. Lo apretó con más fuerza y Marcus notó por primera vez las cuidadosas costuras a lo largo de sus uniones, los parches donde se había reemplazado la tela, el ojo perdido que había sido cubierto con una X de hilo negro cosida a mano. Alguien había amado a ese oso. Alguien lo había arreglado una y otra vez, negándose a dejar que se deshiciera. Tu padre, dijo Marcus lentamente. ¿Te habló de mí? Papá dijo que usted es un hombre importante.
Dijo que nos ayudó cuando nadie más lo hizo. La voz de Emma vaciló ligeramente por primera vez. Dijo que le debía dinero y que estaba trabajando muy duro para devolvérselo, pero ahora está herido. El hospital llamó a nuestra vecina y ella me dijo que papá tuvo un accidente. Quería llamar a la policía, pero le dije que tenía que venir aquí primero. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? Por la deuda. Emma lo miró como si fuera lento de entendimiento. Papá siempre decía que un Sullivan paga lo que debe. Ahora no puede trabajar, así que tengo que trabajar yo en su lugar. Tiene 6 años, puedo lavar platos, puedo barrer suelos, puedo estar muy callada y no molestar a nadie. Enumeró sus habilidades como una solicitante de empleo, desesperada y seria. Soy pequeña, pero soy fuerte. Papá dice que soy la persona más fuerte que conoce. Marcus la miró fijamente. En 30 años de vida en los bajos fondos, había visto a gente desesperada hacer cosas desesperadas. Había visto a hombres suplicar, a mujeres llorar, a familias destrozadas por la deuda y la violencia. Pero nunca había visto nada como esto. Una niña ofreciéndose a sí misma como pago. Una niña que debería estar en la cama, segura y abrigada. En cambio, estaba de pie en la oficina de un monstruo, negociando por la vida de su padre. Cogió su teléfono. Voy a llamar a la policía. Te llevarán a un lugar seguro. El cambio fue instantáneo. La compostura de Emma se hizo añicos como un cristal al chocar contra el hormigón. Sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. Y por primera vez, se veía exactamente como lo que era. Una niña pequeña aterrorizada. No. La palabra salió de ella, cruda y desesperada. Por favor, no lo haga. Me llevarán, me pondrán en algún sitio y no podré ver a papá. Se tambaleó hacia adelante, agarrando el borde de su escritorio con manos temblorosas. La toalla cayó al suelo. El señor Botones colgaba de su mano. Olvidado. Seré buena, lo prometo. Trabajaré muy duro. Ya lo verá. Solo por favor no los llame. Por favor, por favor, por favor. Su voz se quebró en sollozos, las primeras lágrimas que se había permitido desde que entró en esta pesadilla. Trazaron surcos a través del agua de lluvia en sus mejillas. Y algo en esa imagen, algo en esas lágrimas, golpeó a Marcus como una bala en el pecho. Se quedó helado porque, de repente, ya no estaba en su oficina. Tenía 8 años y estaba en una comisaría que olía a café y desesperación. Estaba viendo la espalda de su madre mientras se alejaba, sin mirar ni una sola vez por encima del hombro. Estaba escuchando la voz de la trabajadora social, amable pero clínica, explicando que iría a un lugar seguro. Estaba sintiendo por primera vez en su vida el terror absoluto de estar completamente solo. Marcus dejó el teléfono. Emma continuó llorando, con los hombros temblando, las manos todavía aferradas a su escritorio como si fuera lo único sólido en un mundo que no dejaba de moverse bajo sus pies. Me llevarán, susurró entre sollozos. Y entonces papá se despertará y yo no estaré allí. Pensará que lo abandoné. Pensará que no lo quise lo suficiente como para quedarme. Marcus no dijo nada. No podía, porque en ese momento, mirando a esta niña rota, valiente, imposible, vio algo que no había visto en casi 3 décadas. Se vio a sí mismo. La voz de Derek cortó el silencio como una cuchilla. Jefe, tenemos que llamar a la policía. Este no es nuestro problema. Estaba en la puerta, con los brazos cruzados, con la expresión de un hombre que había visto demasiado en sus 42 años como para sorprenderse por algo. Pero incluso Derek parecía inquieto. Los niños no pertenecían a este mundo. Los niños eran la única línea que incluso los criminales más duros dudaban en cruzar. Es un riesgo, continuó Derek con voz baja. Si alguien se entera de que tenemos una niña aquí, si alguien habla, esto se convierte en un desastre que no podemos limpiar. Marcus escuchó las palabras, pero parecían venir de muy lejos. Estaba mirando a Emma. Había dejado de llorar. Las lágrimas se habían secado en sus mejillas, dejando rastros pálidos a través de la suciedad. Estaba de pie exactamente donde había estado, una mano todavía tocando su escritorio, la otra agarrando al señor Botones con tanta fuerza que el ojo restante del oso parecía a punto de salirse. Estaba tratando de ser valiente de nuevo.
Podía verlo en la forma en que enderezaba la espalda, en la forma en que levantaba la barbilla, en la forma en que apretaba los labios para evitar que temblaran. Pero sus labios estaban azules, realmente azules, no solo pálidos, sino teñidos del color del frío que se había asentado demasiado profundo en sus pequeños huesos. Su vestido se pegaba a su delgada figura y Marcus podía contar sus costillas a través de la tela mojada. Tenía 6 años. Había caminado casi 5 kilómetros a través de una tormenta de noviembre y estaba aquí, en la oficina de un hombre que había ordenado palizas y cosas peores, tratando de no temblar porque pensaba que mostrar debilidad podría hacer que la enviaran lejos. Nadie vendrá por ti, hijo. Te encontraremos una buena familia. Ya verás. El recuerdo golpeó a Marcus sin previo aviso. Tenía 8 años, sentado en una silla de plástico, en una habitación con luz fluorescente que olía a limpiador industrial y promesas rotas. Una trabajadora social con ojos cansados le explicaba que su madre no volvería, que había firmado papeles, que ahora pertenecía al Estado. Recordaba mirar la puerta, esperando, creyendo con la fe desesperada de un niño que ella cambiaría de opinión, que irrumpiría por esa puerta, lo tomaría en brazos y diría que todo había sido un error. Ella nunca vino, la puerta nunca se abrió, y algo dentro del Marcus Kane de 8 años había muerto esa noche, reemplazado por algo más duro, más frío, algo que finalmente se convertiría en el hombre que estaba en esta oficina. Jefe, la voz de Derek lo trajo de vuelta. Marcus parpadeó. El recuerdo se desvaneció, pero su eco permaneció, palpitando como una vieja herida. Miró a Emma de nuevo, a sus labios azules, a sus manos temblorosas, al oso que sostenía como un salvavidas. Se queda esta noche. La boca de Derek se abrió. ¿Qué? Dije que se queda. La voz de Marcus era de hielo. No admitía discusión. Una noche. Mañana por la mañana decidiremos qué hacer. Jefe, con todo el respeto, esto es una locura. No podemos simplemente tener a una niña aquí como si fuera un perro callejero. No la estoy reteniendo. La mandíbula de Marcus se tensó. El padre me debe $200,000. Si se despierta, necesito una ventaja. La niña es la ventaja. Era una mentira. Ambos sabían que era una mentira, pero Derek fue lo suficientemente inteligente como para no decirlo. Bien. El tono de Derek sugería que no estaba nada bien. ¿Qué quieres que haga? Averigua todo sobre Ryan Sullivan. Activos, deudas, parientes, amigos. Quiero saber qué clase de hombre me pide dinero prestado y luego casi se muere antes de pagarlo. Marcus hizo una pausa y averigua sobre el accidente. Algo no me cuadra. Derek asintió una vez y se fue, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Marcus se volvió hacia Emma. Ella no se había movido, pero algo en su expresión había cambiado. Esperanza, pequeña y frágil y apenas perceptible, pero esperanza al fin y al cabo. Ven conmigo, dijo Marcus. La condujo a través de una puerta lateral y subió por una estrecha escalera hasta el cuarto piso, donde un pequeño apartamento le servía de refugio ocasional. Un dormitorio, un baño, una pequeña cocina y una sala de estar con un sofá de cuero, espartano e impersonal, como todo lo demás en su vida. Emma miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Marcus desapareció en el dormitorio y regresó con una de sus camisas de vestir. Le quedaría absurdamente grande, pero estaba seca. Cámbiate y ponte esto, dijo, ofreciéndosela. El baño está por esa puerta. Ella tomó la camisa con cuidado, como si fuera de cristal. Gracias, señor. Deja de llamarme señor. Ella asintió, pero no preguntó cómo debía llamarlo. Mientras se cambiaba, Marcus llamó a la cocina del club y pidió comida. 20 minutos después, llegó una bandeja, un sándwich club, patatas fritas y un vaso de leche. Comida sencilla, nada sofisticado. Emma salió del baño nadando en su camisa. El dobladillo casi le llegaba a los tobillos. Había intentado alisarse el pelo mojado con los dedos y llevaba al señor Botones bajo un brazo, con el pelaje del oso erizado en mechones húmedos. Se veía ridícula, se veía desgarradora. Marcus señaló la pequeña mesa donde esperaba la comida. Come.
Emma se acercó a la bandeja lentamente, casi con reverencia. Se subió a la silla, colocó al señor Botones a su lado y miró el sándwich como si nunca hubiera visto tanta comida en un solo lugar. Luego comenzó a comer, no devorándolo como Marcus esperaba, no agarrando con ambas manos y llenándose la boca. No, comió lentamente, deliberadamente. Daba pequeños bocados, masticaba con cuidado y tragaba antes de dar otro. Partió el sándwich en trozos y comió primero el más pequeño, como si lo estuviera racionando. Marcus reconoció ese comportamiento. Lo había visto en refugios, en hogares de acogida, en los rostros de niños que habían aprendido que la comida no estaba garantizada, que lo que se daba podía ser quitado. Emma comió exactamente la mitad del sándwich. Luego envolvió la otra mitad en la servilleta y la apartó. Para más tarde, explicó en voz baja, al notar su mirada, por si no hay desayuno. Algo se resquebrajó dentro del pecho de Marcus, una pequeña fisura en el hielo que había construido a su alrededor durante 30 años. Se apartó antes de que ella pudiera ver su expresión. Habrá desayuno, dijo, con la voz más áspera de lo que pretendía. Cómete el resto. Ella dudó, luego desenvolvió lentamente el sándwich y continuó comiendo. Cuando terminó, se limpió las manos con cuidado en la servilleta, la dobló en un cuadrado pulcro y la colocó junto al plato vacío. Luego levantó la vista hacia Marcus con esos enormes ojos verdes. Gracias por la comida, dijo. Trabajaré muy duro para pagarlo. Puedo lavar platos, puedo barrer suelos, puedo doblar la ropa y hacer las camas y estar muy, muy callada. Hizo una pausa y luego añadió, como si fuera su mayor punto a favor. Ni siquiera sabrá que estoy aquí. Marcus la miró fijamente. 6 años, ofreciéndose a ser invisible, prometiendo silencio y trabajo a cambio de refugio, hablando como una sirvienta, no como una niña. ¿Qué tipo de vida había vivido para aprender esto? ¿Qué tipo de mundo le había enseñado que su valor se medía en tareas completadas y ruido no hecho? Ve a dormir, dijo Marcus secamente. El sofá se hace cama, hay mantas en el armario. Emma asintió, se bajó de la silla y se dirigió al sofá. Sacó la cama ella misma, una tarea que debería haber sido demasiado pesada para sus pequeños brazos. Encontró las mantas, hizo la cama con precisión militar y se metió bajo las sábanas con el señor Botones presionado contra su pecho. Marcus observaba desde la puerta, incapaz de apartar la mirada. «Buenas noches, señor Kane», susurró Emma en la oscuridad. «Prometo que seré buena». Luego cerró los ojos. En cuestión de minutos, su respiración se ralentizó. El agotamiento de su viaje, el peso de su miedo, el alivio de la seguridad temporal, todo la arrastró al sueño. Marcus se quedó allí durante mucho tiempo, observando a esta extraña, valiente y rota niña dormir en su apartamento. Esta niña que había caminado a través del infierno para encontrarlo. Esta niña que miró a un monstruo y vio a alguien que podría ayudar. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía por qué no había llamado a la policía. No sabía lo que traería el mañana. Pero por primera vez en 29 años, Marcus Kane recordó lo que se sentía al ser pequeño, asustado y completamente solo. Y descubrió que no podía marcharse. Marcus se despertó en el sofá de cuero de su oficina, con el cuello rígido, todavía con el traje de ayer. No tenía intención de quedarse dormido. Después de dejar a Emma en el apartamento de arriba, había vuelto al trabajo, respondiendo correos electrónicos, revisando informes, fingiendo que no había pasado nada inusual. Pero el agotamiento lo había vencido alrededor de las 3 de la mañana. Ahora, la luz de la mañana se filtraba por las ventanas surcadas por la lluvia. La tormenta había pasado, dejando cielos grises y calles mojadas. Su primer pensamiento fue la niña. Marcus subió las escaleras rápidamente, sin saber qué esperaba encontrar. Un apartamento vacío, quizás. Una niña que se había escabullido en la noche, volviendo a la vida rota de la que había venido. En cambio, encontró a Emma ya despierta. Había hecho la cama plegable con las esquinas perfectas, doblado las mantas en una pila ordenada y ahora intentaba limpiar la encimera de la cocina con una toalla de papel húmeda. Sus movimientos eran cuidadosos, metódicos.
Trabajaba como alguien que había limpiado casas antes, a pesar de ser apenas lo suficientemente alta para alcanzar la encimera. Se giró cuando lo oyó, sus ojos se abrieron brevemente antes de volver a esa extraña calma ensayada. Buenos días, señor Kane. He limpiado. Espero que esté bien. Antes de que Marcus pudiera responder, su teléfono vibró. Derek, ven a mi oficina, le dijo Marcus a Emma. Ahora. Ella lo siguió sin hacer preguntas. El señor Botones bajo su brazo. Derek estaba esperando cuando llegaron, con una carpeta en las manos y ojeras bajo los ojos. Había estado despierto toda la noche. Ryan Sullivan, comenzó Derek, extendiendo papeles sobre el escritorio. 32 años, mecánico en un taller en el distrito de la Misión. Su esposa era Sarah Sullivan, maestra de primaria, murió de leucemia hace 2 años. Marcus escuchaba, observando a Emma por el rabillo del ojo. Estaba sentada en la misma silla que la noche anterior, con los pies colgando sobre el suelo, el rostro inexpresivo. Las facturas del hospital los arruinaron, continuó Derek. Sullivan pidió préstamos en todas partes, bancos, cooperativas de crédito, y luego a nosotros cuando nadie más le prestaba. $200,000 para cubrir los tratamientos finales. El tratamiento fracasó de todos modos. Activos, ninguno. Alquilan un apartamento de un dormitorio. Posee un Honda de 12 años que vale quizás $3,000. Eso es todo. Derek hizo una pausa. Ha estado trabajando turnos dobles durante 18 meses. Mecánico de día, cargador de almacén de noche. Cada dólar extra iba para nosotros. Marcus procesó esto. Ryan Sullivan no era un moroso. No era un estafador. Era un hombre desesperado que había pedido dinero prestado para salvar a su esposa moribunda y fracasó. ¿El accidente?, dijo Marcus. ¿Qué tienes? La expresión de Derek se ensombreció. Atropello y fuga. Alguien lo sacó de la carretera de camino al turno de noche. Sin testigos, sin cámaras, pero las marcas de los neumáticos sugieren que no fue al azar. ¿Alguien lo atacó? Parece que sí. La mandíbula de Marcus se tensó. Eso cambiaba las cosas. ¿Familia? ¿Alguien que pudiera hacerse cargo de la niña? Derek negó con la cabeza. Ambos padres eran hijos únicos. Todos los abuelos muertos. La vecina que a veces cuida de Emma tiene 73 años y una pensión fija. No hay nadie. Las palabras quedaron pesadas en el aire. Nadie. Emma no tenía a nadie. Marcus la miró. Ella miraba sus pies, fingiendo no escuchar. Pero sus pequeñas manos agarraban al señor Botones con tanta fuerza que el relleno del oso se abultaba. Entonces, dijo Derek con cuidado, ella no vale nada, financieramente hablando. Sin ventaja, sin activos, nada que recuperar. Deberíamos llamar a los servicios sociales y terminar con esto. Marcus no respondió. En cambio, observó a Emma tratando de desaparecer en la silla, haciéndose lo más pequeña posible, de la misma manera que él se había hecho pequeño en comisarías, hogares de acogida y casas de extraños, esperando que si era lo suficientemente silencioso, lo suficientemente invisible, podrían dejarlo quedarse. ¿Cuánto tiempo hace que no vas a la escuela?, le preguntó Marcus de repente. La cabeza de Emma se levantó de golpe. No esperaba la pregunta. Dudó. Unas pocas semanas. Papá necesitaba ayuda en casa y no quería causar problemas. ¿Problemas? Los maestros hacen preguntas. Su voz bajó a un susurro. Sobre por qué mi ropa es vieja. Sobre por qué estoy cansada. Sobre dónde está mi mami. Apretó el oso con más fuerza. Si no voy, no pueden preguntar. 6 años, faltando a la escuela para evitar preguntas que podrían destrozar a su familia. Derek se aclaró la garganta. Jefe, ¿qué quieres hacer? Marcus miró los papeles en su escritorio. La deuda, el accidente, la niña sin nadie. Ryan Sullivan le debía $200,000. Ryan Sullivan podría no despertar nunca. Y su hija, esta niña imposible que había caminado a través de una tormenta para ofrecerse como pago, era ahora el problema de Marcus. Debería llamar a las autoridades. Debería lavarse las manos de todo este lío.
Debería volver a su vida de violencia limpia y límites claros. Pero cuando abrió la boca, salieron palabras diferentes. Se queda, por ahora. Los ojos de Derek se abrieron de par en par. Jefe, dije que se queda. El tono de Marcus puso fin a la discusión. Hasta que sepamos más sobre ese accidente, hasta que Sullivan se despierte o no, se queda. Derek asintió lentamente, reconociendo una orden que no podría cambiar. Emma miró a Marcus con algo frágil en sus ojos. No exactamente confianza. Aún no esperanza, pero algo cercano. Gracias, susurró. Marcus se apartó, incapaz de mirarla a los ojos. Se dijo a sí mismo que esto era estrategia, ventaja, negocios. Pero en algún lugar profundo, en un lugar que había enterrado hace mucho tiempo, sabía que la verdad era mucho más complicada. La decisión surgió de la nada. Prepara el coche, le dijo Marcus a Derek. Vamos al Hospital General de Oakland. Derek lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Quieres llevar a una niña a visitar a su padre en coma? Tú, el jefe de South Bay, entrando en un hospital con una niña de 6 años. ¿Oíste lo que dije? Esto es una locura. La gente verá, la gente hablará. ¿Cuál es tu explicación? Estoy de niñero. Marcus le lanzó a Derek una mirada que había silenciado a hombres mucho más peligrosos. El coche. Ahora. 20 minutos después, entraron en el aparcamiento del hospital. Emma estaba sentada en el asiento trasero, con el señor Botones en su regazo, mirando por la ventana con una expresión demasiado seria para su edad. No había hablado desde que salieron del club. El Hospital General de Oakland era un complejo extenso de edificios beige y desesperación fluorescente. El olor golpeó a Marcus en el momento en que entraron por las puertas automáticas. Antiséptico, limpiador industrial, la particular ranciedad de los lugares donde la esperanza viene a ser puesta a prueba. Odiaba los hospitales, siempre lo había hecho. Emma caminaba a su lado, su pequeña mano rozando ocasionalmente la manga de su abrigo, pero sin llegar a agarrarse. Navegaba por los pasillos como alguien que había estado allí antes, siguiendo las señales hacia la UCI sin necesidad de indicaciones. En el puesto de enfermeras del tercer piso, una mujer cansada con uniforme médico levantó la vista. Estamos aquí por Ryan Sullivan, dijo Marcus. Habitación 312. La enfermera revisó su ordenador. Solo familiares. Soy su hija, dijo Emma en voz baja. La expresión de la enfermera se suavizó. Los dejó pasar sin más preguntas. La habitación 312 era pequeña y estaba abarrotada de máquinas. Los monitores pitaban a un ritmo constante. Tubos serpenteaban desde bolsas colgantes hasta la forma inmóvil en la cama. Ryan Sullivan no se parecía en nada a la foto que Derek le había mostrado a Marcus. En esa foto, sonreía, con el brazo alrededor de Emma, en lo que parecía una fiesta de cumpleaños. Ahora su rostro estaba hinchado, vendado, irreconocible. Yacía inmóvil, con un tubo de respiración pegado a la boca. Emma se detuvo en la puerta. Por un largo momento, simplemente se quedó allí, mirando al hombre roto que era todo su mundo. Luego avanzó, se subió a la silla junto a la cama y tomó la mano inerte de su padre entre las suyas. «Hola, papi». Su voz era firme, conversacional, como si él pudiera responder. «Estoy bien. Encontré al señor Caín, tal como dijiste. Me está ayudando». Le apretó los dedos. «Estoy trabajando muy duro, limpiando y estando callada y sin causar problemas. Estarías orgulloso de mí». Marcus se quedó fuera de la puerta, incapaz de entrar, incapaz de irse. «Te echo de menos», continuó Emma suavemente. «El apartamento está muy silencioso sin ti, pero estoy siendo valiente, como me enseñaste. No estoy llorando». «Bueno, no mucho». Levantó al señor Botones y lo colocó contra el brazo de su padre. «El señor Botones te está haciendo compañía. Te protegerá mientras yo no esté». Un médico apareció junto a Marcus, con un portapapeles en la mano, de unos 50 y tantos años, canas en las sienes, con el agotamiento como un segundo abrigo. «¿Es usted de la familia?», preguntó el médico. «Lo suficientemente cercano. ¿Cuál es su situación?». El médico dijo: «Lesión cerebral traumática grave, hinchazón que necesita ser aliviada quirúrgicamente.
Sin la operación, morirá o permanecerá en un estado vegetativo permanente. Y con ella, buenas posibilidades de recuperación, quizás un 70%, pero la cirugía es cara. Estamos hablando de $180,000 como mínimo. El señor Sullivan no tiene seguro ni activos. Marcus no dijo nada. Podemos mantenerlo estable una semana más, continuó el médico. Después de eso, si no se hacen arreglos, será trasladado al hospital del condado. La atención allí es... Hizo una pausa diplomática. Diferente, peor, tradujo Marcus. Menos especializada. Sus posibilidades disminuirían significativamente. Dentro de la habitación, Emma seguía hablando con su padre, describiendo la comida que había comido la noche anterior, prometiendo que lo visitaría todos los días, contándole sobre la lluvia en el gran edificio y el hombre alto que no había llamado a la policía. El médico miró su portapapeles. Las facturas ya se están acumulando. Alguien tiene que tomar decisiones pronto. Se alejó, dejando a Marcus solo con el peso de lo que había oído. Un movimiento llamó su atención. Emma se había girado en su silla y lo miraba directamente a través del cristal. Sus ojos verdes no contenían lágrimas, ni súplicas infantiles, solo una comprensión silenciosa y terrible. Se bajó de la silla, besó la frente vendada de su padre y salió para pararse frente a Marcus. ¿Cuánto dinero necesita papá?, preguntó. Su voz no vaciló. Sus manos no temblaron. Hizo la pregunta como lo haría un adulto. Alguien que entendía que el mundo funcionaba con dólares y que el amor por sí solo no podía salvar a nadie. Es complicado, dijo Marcus. ¿Cuánto? Miró a esta niña imposible, 6 años, preguntando por los costos de la cirugía, lista para negociar por la vida de su padre. Más de lo que puedes imaginar, dijo finalmente. Emma asintió lentamente, procesando esto. Luego se acercó y tomó la mano de Marcus. Sus dedos eran diminutos contra su palma, fríos y ligeramente temblorosos a pesar de su rostro valiente. Trabajaré más duro, susurró. El tiempo que sea necesario, lo pagaré todo. Solo por favor, no deje que mi papá se muera. Marcus se quedó helado en el pasillo del hospital, con la mano de una niña en la suya, el pitido de las máquinas de soporte vital resonando en sus oídos. Había construido un imperio sobre la deuda y el miedo. Había cobrado a cientos de personas desesperadas, sin un momento de vacilación. Pero de pie aquí, sosteniendo la mano de una niña que no tenía nada más que ofrecer, se dio cuenta de que no tenía idea de cómo cobrar esta deuda, o si siquiera quería hacerlo. Estaban a mitad de camino hacia el ascensor cuando ella apareció. Una mujer de unos 40 y tantos años se interpuso directamente en su camino, bloqueando el pasillo con la confianza de alguien que había enfrentado cosas mucho peores que un hombre con un traje caro. Llevaba una chaqueta gris sobre una blusa sencilla, su pelo negro recogido en un moño severo. Una placa de identificación del hospital colgaba de su cuello, pero no era una credencial médica. Departamento de Servicios Infantiles de San Francisco, Vera Chen, trabajadora social principal. Señor Kane, dijo, no era una pregunta. Marcus se detuvo. A su lado, Emma se quedó muy quieta. El hospital me llamó. Vera continuó, sus ojos oscuros recorriendo a Marcus y a Emma. Informaron de una menor visitando a un padre incapacitado sin un tutor legal presente. La enfermera de turno lo mencionó a usted. Sacó un pequeño cuaderno. Me gustaría hacer algunas preguntas. Derek se movió detrás de ellos, una mano moviéndose instintivamente hacia su chaqueta. Marcus hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Aquí no. Ahora no. Por supuesto, dijo Marcus suavemente. ¿En qué puedo ayudar? La mirada de Vera se agudizó. No se dejaba engañar por el encanto. ¿Cuál es su relación con esta niña? Soy un amigo de la familia. Un patrocinador, podría decirse. Patrocinador. Vera escribió algo. ¿Y cuánto tiempo hace que conoce a la familia Sullivan? El tiempo suficiente para intervenir cuando necesitaron ayuda. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Se miraron el uno al otro. Dos depredadores reconociendo a un oponente digno. Vera Chen no era del tipo que se echaba atrás ante la intimidación.
Su trabajo la ponía cara a cara con abusadores, criminales y gente desesperada todos los días. Un hombre bien vestido no la impresionaba. Emma, dijo Vera, agachándose al nivel de los ojos de la niña. ¿Conoces a este hombre? Emma miró a Marcus, luego a Vera. Nos está ayudando. Es bueno. ¿Bueno? La expresión de Vera permaneció neutral. ¿Te ha hecho daño? ¿Te ha asustado? No, señora. ¿Te sientes segura con él? Emma dudó. No porque tuviera miedo, se dio cuenta Marcus, sino porque estaba pensando cuidadosamente en su respuesta. Más segura que estando sola, dijo finalmente. Algo parpadeó en los ojos de Vera. Comprensión, quizás, o piedad. Se enderezó y se enfrentó a Marcus de nuevo. Esta es la situación. Ryan Sullivan está incapacitado sin un tutor designado para su hija. La vecina que cuida de Emma ya nos ha informado que no puede asumir la responsabilidad a largo plazo. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos 2 semanas. La voz de Vera se endureció. Si el señor Sullivan no recupera la conciencia y designa un tutor legal, o si no aparece ningún familiar adecuado, Emma será puesta en acogida. Las palabras cayeron como piedras. Acogida. Detrás de Marcus, Emma emitió un pequeño sonido, un jadeo apenas audible, como si alguien la hubiera golpeado. Eso no será necesario, dijo Marcus. Me estoy encargando de las cosas. Con todo el respeto, señor Kane, encargarse de las cosas no es un acuerdo legal. Esta niña necesita documentación, necesita estabilidad, necesita, necesita que su padre se despierte, lo que puede que no suceda. Vera no suavizó el golpe. He visto casos como este antes. Padres que nunca se recuperan. Niños dejados en el limbo. El sistema existe para proteger a niños como Emma. El sistema. La voz de Marcus se volvió de hielo. Conozco muy bien el sistema. Vera lo estudió por un largo momento. Algo cambió en su expresión. Curiosidad mezclada con cansancio. Realizaré una visita domiciliaria dentro de una semana, dijo, entregándole una tarjeta de visita. Donde sea que se esté quedando Emma, necesito verlo. Si las condiciones no son adecuadas, aceleraré la colocación de inmediato. Miró a Emma una vez más. Si necesitas ayuda, cariño, puedes llamarme en cualquier momento. El número está en esa tarjeta. Le entregó una segunda tarjeta en la pequeña mano de Emma, en cualquier momento. Luego pasó junto a ellos, sus tacones resonando en el linóleo, desapareciendo a la vuelta de la esquina. El viaje en ascensor fue silencioso. El paseo por el vestíbulo fue silencioso. No hablaron hasta que estuvieron en el coche. Derek salía del aparcamiento hacia la gris luz de la tarde. Emma estaba sentada en el asiento trasero, mirando la tarjeta en sus manos. Sus dedos temblaban ligeramente. ¿Qué es la acogida?, preguntó en voz baja. Marcus no se dio la vuelta. Es donde van los niños cuando sus padres no pueden cuidarlos. ¿Como un orfanato? A veces. A veces se quedan con otras familias. ¿Familias extrañas? Su voz se encogió. ¿Gente que no conozco? Sí. El coche entró en la autopista. La lluvia comenzó a salpicar el parabrisas de nuevo, ligera, gris e interminable. Emma estuvo en silencio tanto tiempo que Marcus pensó que podría haberse quedado dormida. Luego su voz llegó, pequeña y rota. Mami dijo antes de irse al cielo. Dijo que papi siempre me protegería. Le hizo prometerlo. Un suspiro tembloroso. Pero si papi no se despierta, se interrumpió, incapaz de terminar. Marcus la miró por el espejo retrovisor. Estaba abrazando al señor Botones contra su pecho, meciéndose ligeramente, mirando por la ventana la lluvia. No quiero ir a ningún sitio, susurró. Seré buena, seré tan buena. Prometo que no causaré problemas. Estaré callada y limpia y trabajaré duro. Su voz se quebró. Por favor, no dejes que me lleven. No le hablaba a Marcus. No le hablaba a nadie. Estaba rezando. Rezando a un universo que ya se había llevado a su madre, había roto a su padre y la había dejado sin nada más que un oso tuerto y la reacia protección de un extraño. Marcus miró al frente, con la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. 2 semanas, 14 días para salvar a un hombre que apenas conocía, proteger a una niña a la que no tenía derecho y de alguna manera
evitar que su propio mundo se derrumbara sobre sí mismo. No sabía si era posible, pero por primera vez en años, Marcus Kane se encontró queriendo intentarlo. El club no era lugar para una niña. Marcus se dio cuenta de esto mientras conducían por la ciudad. La advertencia de Vera Chen todavía resonaba en sus oídos. El Black Crown era humo, alcohol, forward y violencia. Mantener a Emma allí era invitar al desastre. Llévanos a Russian Hill, le dijo a Derek. A mi casa. Las cejas de Derek se levantaron, pero no preguntó nada. Simplemente giró hacia el norte. El ático de Marcus ocupaba el último piso de una casa victoriana renovada. Ventanas del suelo al techo enmarcaban la bahía y el puente Golden Gate. Suelos de mármol italiano, muebles a medida en negros y grises, obras de arte originales elegidas por un decorador que había conocido una vez. Todo hermoso, todo caro, todo frío. Emma salió del ascensor lentamente, sus zapatillas gastadas chirriando sobre la piedra pulida. Contempló el vasto espacio sin expresión, sin asombro, sin maravilla, nada. ¿Dónde duermo?, preguntó. Puedo dormir en cualquier sitio. Un rincón está bien. Un rincón, como un animal callejero al que se le permite entrar. En la sala de estar por ahora, dijo Marcus, señalando el sofá seccional de cuero. Arreglaré algo mejor. Emma asintió y caminó hacia el sofá con pasos cuidadosos. Colocó al señor Botones en un cojín, le alisó el pelaje y luego se sentó a su lado con las manos cruzadas en el regazo. Parecía imposiblemente pequeña, un gorrión en un museo. Marcus llamó a Nadia, su administradora de propiedades, y le dio breves instrucciones. Una niña, 6 años. Ropa, suministros, comida, lo que sea que necesiten los niños. Sin preguntas, Nadia llegó en una hora, alta y de mirada aguda, su acento ruso sutil después de años en América. Le echó un vistazo a Emma, luego a Marcus, con el asombro apenas disimulado. Esta es Emma, dijo Marcus. Se queda temporalmente. Cuida de ella. Nadia se acercó a la niña lentamente. Hola pequeña, ¿tienes hambre? Emma miró a Marcus pidiendo permiso. Ve con ella, dijo. Desaparecieron en la cocina y el silencio volvió al ático. Marcus se retiró a su estudio. Había informes que revisar, decisiones que tomar, pero la concentración lo eludía. Leía el mismo párrafo repetidamente, sin absorber nada. A las 11, bajó las escaleras. La sala de estar estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de la ciudad a través de las ventanas. Emma yacía en el sofá bajo una manta. El señor Botones apretado contra su pecho. Lloraba en sueños. Las lágrimas corrían por su rostro. Su pequeño cuerpo se estremecía con sollozos silenciosos. Sus labios se movían, formando palabras apenas audibles. Marcus se acercó. Papi, por favor, despierta. Tengo miedo. Su voz se quebró, disolviéndose en un gemido. Se quedó helado, viendo a esta niña llorar por un padre que no podía responder. Debería consolarla, despertarla, algo, pero no sabía cómo. Nadie lo había consolado nunca. Así que Marcus Kane, que comandaba un imperio de miedo, simplemente se quedó en la oscuridad, observando, incapaz de ayudar, incapaz de marcharse. Marcus se despertó a las 6, más temprano de lo habitual. Bajó las escaleras, esperando encontrar a Emma todavía dormida, acurrucada bajo la manta donde la había dejado. En cambio, encontró el caos. Había apartado la mesa de centro y estaba de rodillas, fregando el suelo de mármol con un paño de cocina empapado. El agua se acumulaba por todas partes, extendiéndose en vetas desiguales sobre la piedra. Cerca, los cojines del sofá habían sido dispuestos con precisión militar. La manta estaba doblada en un cuadrado perfecto. El señor Botones estaba apoyado contra una almohada como un centinela. Emma levantó la vista cuando oyó sus pasos. Su rostro estaba sonrojado por el esfuerzo, su camisa prestada húmeda de sudor y agua. Buenos días, señor Kane. Se levantó rápidamente, sosteniendo el paño goteante. He estado trabajando. Barrí la cocina, limpié las encimeras e hice la cama. Señaló el sofá. ¿Qué más puedo hacer hoy? Marcus miró los charcos que se extendían por su caro suelo. Has inundado la sala de estar. El rostro de Emma se arrugó de pánico.
Lo siento, lo arreglaré. Solo quería limpiar bien, pero el paño estaba demasiado mojado y no encontré una fregona. Y... para. Marcus levantó una mano. Está bien, es solo agua. Ella no parecía convencida. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando algo más que limpiar. Alguna forma de demostrar su valía. El timbre de la puerta los salvó a ambos. Nadia entró, cargando bolsas de compras rebosantes de ropa, juguetes y suministros. Echó un vistazo al suelo mojado y levantó una ceja hacia Marcus. La niña es trabajadora, observó secamente. Demasiado trabajadora. Marcus se volvió hacia Emma. Nadia te trajo ropa nueva. Ve a cambiarte. Pero Emma no se movió hacia las bolsas. En cambio, negó con la cabeza firmemente. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque no me lo he ganado. Su barbilla se levantó con terco orgullo. Papá dijo que no aceptamos caridad. Trabajamos por lo que obtenemos. Nadia miró a Marcus, esperando claramente que él se encargara de esto. Deseó saber cómo. Emma se agachó a su nivel, ignorando el agua que se filtraba en sus pantalones. Tienes 6 años. No le debes nada a nadie, pero papá te debe dinero. Sus ojos verdes eran firmes, lógicos. Y papá no puede trabajar ahora, así que tengo que trabajar yo en su lugar. Así es como funcionan las deudas. Así no es como funciona con los niños. ¿Por qué no? Porque los niños no tienen deudas. Pero yo sí, lo dijo con sencillez, como si afirmara un hecho obvio. Papá siempre decía, los Sullivan cumplen sus promesas. Él prometió pagarte. Soy una Sullivan. Marcus sintió que algo se retorcía en su pecho. Esta niña había absorbido el peso de la responsabilidad adulta como una esponja. Había aprendido a medir su valor en trabajo, a equiparar el amor con la utilidad. ¿Qué tipo de vida enseñaba a una niña de 6 años que existir no era suficiente? Necesitaba un enfoque diferente. Está bien, dijo lentamente. Hagamos un trato. Los ojos de Emma se agudizaron con interés. Los tratos los entendía. Tu trabajo, continuó Marcus, es comer 3 comidas al día, dormir 8 horas, dejar que nadie te cuide. Ese es tu trabajo. Ella frunció el ceño. Eso no es trabajo de verdad. Para mí sí lo es. Esas son tus tareas. Cúmplelas y estaremos en paz por el día. Emma lo consideró, su pequeña frente arrugada en pensamiento. Casi podía verla calculando, sopesando la oferta contra su rígido código de justicia. ¿Todos los días? Preguntó. Todos los días. ¿Y eso cuenta? ¿Eso paga la deuda? Parte de ella. Se mordió el labio, luego asintió lentamente. De acuerdo, pero todavía puedo ayudar a limpiar y doblar mis propias mantas. Eso es aceptable, y lavar mis propios platos. Bien. Emma extendió su pequeña mano, mojada y ligeramente sucia por sus esfuerzos de limpieza. Trato hecho, señor Kane. Marcus miró esa pequeña mano, luego la estrechó suavemente con la suya. Sus dedos eran fríos, frágiles, pero su agarre era sorprendentemente firme. Trato hecho. Nadia observó el intercambio con una expresión indescifrable. Cuando Emma finalmente aceptó las bolsas de compras y desapareció en el baño para cambiarse, se volvió hacia Marcus. «Sabes que esto es una locura», dijo en voz baja. «Sí, estás manteniendo a una niña en tu casa. Una niña que piensa que es tu empleada. Soy consciente. ¿Qué pasará cuando vengan los servicios sociales? Cuando su padre muera. Cuando... No lo sé». Marcus la interrumpió. «No sé nada de eso, pero ahora mismo está aquí. Y ahora mismo, eso es suficiente». Nadia lo estudió por un largo momento. Lo que sea que vio la hizo asentir lentamente. «Limpiaré el suelo», dijo, «y le enseñaré a usar una fregona correctamente. Si va a trabajar, al menos debería hacerlo bien». Se alejó, dejando a Marcus de pie en su sala de estar inundada, preguntándose cómo una niña de 6 años había logrado poner su mundo entero patas arriba en menos de 48 horas. El teléfono sonó al mediodía. Marcus miró la pantalla y sintió que algo se apretaba en su pecho. Un nombre que no había visto en meses, una voz que anhelaba y temía a la vez. «Padre Thomas O'Brien», respondió al tercer timbre. «Padre». Marcus, la voz del viejo sacerdote, era cálida, áspera por la edad,
pero aún con la autoridad tranquila que una vez había salvado la vida de un niño roto. He oído que tienes una invitada. Las noticias viajaban rápido en los bajos fondos, incluso para aquellos que estaban fuera de ellos. La voz se corre, dijo Marcus secamente. La voz se corre especialmente cuando Marcus Kane empieza a jugar al ángel de la guarda. Una pausa. Háblame de la niña. Marcus caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Se llama Emma. Su padre me debe dinero. Está en coma. Apareció en el club ofreciéndose a saldar su deuda. Y la acogiste temporalmente. El padre Thomas emitió un sonido que podría haber sido una risa o un suspiro. Olvidas lo bien que te conozco, hijo. Nada de lo que haces es temporal. Marcus no dijo nada. Debajo de él, la ciudad continuaba su movimiento interminable, indiferente a la conversación que tenía lugar arriba. ¿Sabes por qué llamo?, continuó el padre Thomas. ¿Sabes lo que voy a preguntar? No lo hagas. ¿Por qué la tienes, Marcus? ¿Es por la deuda o es por algo más? La pregunta cortó más profundo que cualquier cuchilla. Marcus cerró los ojos y de repente tenía 7 años de nuevo, de pie en una estación de Greyhound en Oakland, agarrando una mochila con todo lo que poseía, viendo la espalda de su madre mientras se alejaba hacia un autobús que la llevaría a una vida sin la carga de un niño que nunca había querido. No había mirado hacia atrás, ni una sola vez. Esperé 3 horas. Marcus se oyó decir las palabras, escapando antes de que pudiera detenerlas. Pensé que volvería. Pensé que era un error. Lo sé. 6 hogares de acogida en 7 años. En el tercero, me encerraban en un armario cuando me portaba mal. En el quinto, el padre usaba su cinturón. La voz de Marcus se endureció. Aprendí a ser invisible, a no necesitar nada de nadie. Y luego te escapaste. Y luego te encontré. El silencio se extendió entre ellos, lleno de recuerdos que ninguno necesitaba expresar en voz alta. La iglesia del padre Thomas en el Tenderloin, donde un fugitivo de 14 años había entrado durante una tormenta, medio muerto de hambre y completamente salvaje. El sacerdote, que había ofrecido comida sin condiciones, refugio sin preguntas, amabilidad sin expectativas. El padre Thomas le había enseñado a Marcus a leer correctamente, a pensar, a creer que la supervivencia no tenía por qué significar crueldad. Y luego Marcus se había ido de todos modos, eligiendo un camino diferente, uno más oscuro. ¿Te ves en ella?, dijo el padre Thomas en voz baja. Por eso no puedes dejarla ir. Quizás. Eso no es una respuesta, es la única que tengo. El padre Thomas suspiró. Entonces escúchame, Marcus. Si vas a quedarte con esta niña, quédatela como una persona, no como una ventaja, no como un proyecto, no como una forma de redimir tu propio pasado. Su voz se agudizó. No es una segunda oportunidad para ti. Es un ser humano que necesita estabilidad y amor. ¿Puedes darle eso? Marcus no respondió. No lo sabía. Piénsalo, dijo el padre Thomas, y llámame cuando lo averigües. Mi puerta siempre está abierta, incluso para los tontos obstinados que creen que han superado a Dios. La línea se cortó. Marcus se quedó inmóvil, con el teléfono todavía pegado a la oreja, mirando a la nada. ¿Puedes darle eso? Bajó el teléfono y caminó escaleras abajo. Emma estaba en la sala de estar, tumbada boca abajo en el suelo, rodeada de lápices de colores que nadie debió haber comprado. Dibujaba con intensa concentración, con la lengua asomando ligeramente mientras trabajaba. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Marcus. Ella levantó la vista, sorprendida, y luego se relajó. Un dibujo para papá, para que tenga algo bonito que mirar cuando se despierte. Levantó el papel, 3 figuras dibujadas con la mano insegura de un niño. A la izquierda, un hombre acostado en una cama rodeado de lo que podrían ser máquinas o flores. En el medio, una niña pequeña con rizos castaños y un oso de peluche. A la derecha, una figura alta con un abrigo oscuro, vigilando. La garganta de Marcus se apretó. ¿Quién es el alto? Emma lo miró como si la respuesta fuera obvia. Eres tú, dijo. Estás a nuestro lado, vigilando. Volvió a su dibujo, añadiendo más detalles a la figura alta, dándole algo que podría haber sido una sonrisa.
Marcus la observó trabajar, las palabras del padre Thomas resonando en su cráneo. Si vas a quedártela, quédatela como una persona. No sabía si podía, no sabía si sabía cómo, pero al mirar ese dibujo, a la cruda figura que vigilaba protectoramente a una familia rota, Marcus se dio cuenta de algo aterrador. Quería intentarlo. 2 días después, regresaron al Hospital General de Oakland. Las noticias eran peores. El doctor Hendricks los encontró en el pasillo de la UCI. Su rostro era grave. La hinchazón ha aumentado. Hemos llegado a un punto crítico. Sin cirugía en las próximas 48 horas, el daño será irreversible. ¿Significado?, preguntó Marcus. Significa que morirá o nunca despertará. Ya no hay término medio. Emma estaba de pie junto a Marcus, agarrando al señor Botones con ambas manos. Lo había oído todo. Siempre lo oía todo. ¿Podemos verlo?, preguntó en voz baja. El doctor Hendricks asintió y los condujo a la habitación 312. Ryan Sullivan se veía peor que antes. Su piel había adquirido una palidez grisácea. Las máquinas pitaban más rápido, con más urgencia. El tubo de respiración siseaba con ritmo mecánico. Emma se subió a la silla junto a la cama, como lo había hecho antes, pero esta vez sacó de su pequeña mochila un libro de bolsillo gastado. La portada estaba descolorida, el lomo agrietado por innumerables lecturas. Papá solía leerme esto, explicó a nadie en particular, todas las noches antes de dormir. Es sobre un conejito que se escapa, pero su mamá siempre lo encuentra. Abrió la primera página y comenzó a leer en voz alta, su pequeña voz firme a pesar del temblor de sus manos. Había una vez un conejito que quería escaparse. Marcus retrocedió al pasillo, incapaz de mirar. Derek lo encontró allí 10 minutos después. Jefe. La voz de Derek era baja. Urgente. Tenemos que hablar. Ahora no. Sí, ahora. Derek miró a su alrededor, asegurándose de la privacidad. Has estado fuera 2 días. La gente está haciendo preguntas. El envío de Kozlov en el muelle está retrasado. 3 de nuestros hombres fueron arrestados por la policía de San Francisco anoche. Anton Tony Marchetti quiere renegociar su acuerdo territorial. Las palabras pasaron sobre Marcus como ruido de otro mundo. Hace 2 días, estos problemas habrían exigido su atención inmediata. Disputas territoriales, interferencia policial, complicaciones de negocios. Ahora se sentían distantes, irrelevantes. Encárgate, dijo Marcus. No puedo encargarme de todo. Esto no funciona así. Derek se acercó. Tú construiste este imperio, jefe, pero los imperios necesitan reyes. Si desapareces, los lobos empiezan a rodear. A través de la ventana, Marcus podía ver a Emma todavía leyendo. Su voz estaba amortiguada por el cristal, pero podía ver sus labios moverse, contándole a su padre inconsciente sobre conejitos y madres que nunca dejaban de buscar. Solía estar sola, le había dicho Emma esa mañana, pero me acostumbré. 6 años, acostumbrada a estar sola. Jefe, insistió Derek, ¿qué quieres que haga? Marcus se volvió para enfrentarlo. El envío de Kozlov puede esperar. Dile a Tony Marchetti que me reuniré con él la próxima semana y llama a Santino sobre los tipos que fueron arrestados. ¿Y tú? Tengo algo que terminar aquí. Derek lo miró fijamente por un largo momento. Algo cambió detrás de sus ojos. No juicio. Algo más cercano al asombro. Entendido, dijo finalmente, y se alejó. Marcus esperó hasta que Derek desapareció en el ascensor. Luego caminó hacia la habitación 312. Emma levantó la vista de su libro. ¿Está todo bien? Te oí hablar. Todo está bien. Tienes que ir a trabajar, ¿verdad? Cerró el libro con cuidado, marcando su lugar con una esquina doblada. Está bien, puedo quedarme aquí sola. Las enfermeras son amables. Me dan cajas de zumo. Lo dijo como si nada, sin queja, sin súplica, solo aceptación. Tenía 6 años y ya había aprendido que ser abandonada era normal. Marcus la miró, luego a Ryan Sullivan, desvaneciéndose en su cama de hospital. Luego de nuevo a Emma, esta niña imposible que había caminado a través de una tormenta para encontrar a un monstruo y de alguna manera vio a un protector en su lugar. «Espera aquí», dijo. Caminó hasta la oficina de servicios financieros en el segundo piso. Una mujer cansada detrás del escritorio
Levantó la vista cuando se acercó. Necesito hablar con alguien sobre la cuenta de Ryan Sullivan, dijo Marcus. Habitación 312. La mujer tecleó algo en su ordenador. ¿Es usted de la familia? Soy el que paga sus facturas. Ella parpadeó. Luego abrió el archivo. El saldo pendiente por la atención del señor Sullivan, incluyendo la cirugía recomendada y los costos de recuperación proyectados, asciende a $182,000. Marcus sacó su chequera. Escribió la cantidad sin dudarlo, $182,000, más dinero del que Ryan Sullivan ganaría en años de turnos dobles. Firmó su nombre y deslizó el cheque por el escritorio. Programe la cirugía, dijo. Hoy. La mujer miró el cheque, luego a Marcus, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Marcus no esperó una respuesta. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la habitación 312, donde Emma estaba leyendo sobre conejitos de nuevo, su voz llenándole habitación estéril con algo que casi sonaba a esperanza. Acababa de pagar una pequeña fortuna para salvar a un hombre que le debía dinero, un hombre que nunca había conocido, un hombre cuyo único valor era que su hija había mirado a Marcus Kane y había visto a alguien en quien valía la pena confiar. Las palabras del padre Thomas resonaron en su mente. Si vas a quedártela, quédatela como una persona. Quizás así era como empezaba, no con grandes gestos o nobles intenciones. La noticia se extendió por la organización como un reguero de pólvora. Marcus Kane había pagado $182,000 para salvar a un deudor. No para cobrar, no para presionar, solo para salvar. Los susurros comenzaron en cuestión de horas. Se está ablandando, murmuró alguien en una casa de apuestas. Perdió su filo, dijo otro en un almacén del muelle. Derek trajo los informes 3 días después. Es malo, jefe. 2 cobros salieron mal. Los deudores se rieron de nuestros hombres. Literalmente se rieron. ¿Nombres? Vincent Caruso y los hermanos Dempsey. Creen que te has ablandado. En el mundo de Marcus, la percepción lo era todo. Un acto de misericordia y los lobos olían sangre. Organiza una reunión. Esta noche, todos los capitanes, todos los tenientes. El problema era Nadia. Su madre se había enfermado en Sacramento. Se había ido esa mañana, lo que significaba que no había nadie para cuidar de Emma. A las 11 de esa noche, Marcus entró en la sala de reuniones del Black Crown con una niña de 6 años a su lado. 12 hombres duros miraron a Emma como si fuera una especie alienígena. Ella parecía completamente indiferente, agarrando al señor Botones y sus materiales de dibujo. Siéntate ahí. Marcus señaló una silla en la esquina. Dibuja. No hables. Sí, señor Kane. Se acomodó y comenzó a dibujar como si estar rodeada de criminales fuera perfectamente normal. Marcus se volvió hacia la mesa, dejando que la máscara fría se deslizara en su lugar. Entiendo que algunos de ustedes tienen preguntas sobre mis decisiones. Su voz se volvió de hielo. Déjenme ser claro. Lo que hago con mi dinero es asunto mío. Cualquiera que piense lo contrario puede discutirlo con Derek en privado. Nadie se ofreció voluntario. La reunión continuó durante 1 hora. Marcus manejó cada asunto con una eficiencia brutal, ocasionalmente mirando a Emma, que dibujaba en silencio en la esquina. Mientras los hombres salían, un joven matón llamado Jackie Trent murmuró a alguien cercano. El jefe está ocupado jugando a ser papá. ¿Quién va a dar la cara por nosotros? Marcus lo oyó, no dijo nada. Derek también lo oyó. A la mañana siguiente, Derek informó que Jackie había desarrollado una repentina comprensión del respeto debido. En el camino a casa, Emma rompió el silencio. Esos hombres te tenían miedo. ¿Por qué? Marcus consideró su respuesta. Algunas personas solo entienden el miedo. No harán lo correcto a menos que teman las consecuencias. Emma pensó en esto. Papá no te tenía miedo. Le dijo a la señora Patterson que eras peligroso, pero que cumplías tu palabra. Dijo que eso era raro. Abrazó al señor Botones. Dijo que las personas que cumplen sus promesas son mejores que las personas que solo parecen amables, porque ser amable es fácil. Las promesas son difíciles. Las manos de Marcus se apretaron en el volante. La confianza de un deudor, la fe de una niña, un imperio de miedo. De alguna manera todos habían chocado.
y Marcus ya no sabía qué importaba más. Solo una decisión a la vez. La cirugía estaba programada para las 7 de la mañana. Marcus y Emma llegaron al Hospital General de Oakland a las 6. La ciudad todavía estaba oscura. Los pasillos del hospital silenciosos, excepto por los suaves pasos de las enfermeras del turno de noche que terminaban sus rondas. Emma no había dormido. Marcus lo sabía porque él tampoco lo había hecho. La había oído moverse por el ático a las 3 de la mañana. Luego la encontró sentada junto a la ventana, el señor Botones en su regazo, mirando las luces de la ciudad. ¿Y si no se despierta? Había susurrado. Marcus no había respondido. No tenía una respuesta. Ahora estaban sentados en la sala de espera de cirugía, uno al lado del otro en sillas de plástico. Las piernas de Emma colgaban sobre el suelo, demasiado cortas para llegar. Sostenía al señor Botones con ambas manos, apretándolo rítmicamente. Un hábito de autoconsuelo que Marcus había llegado a reconocer. La cirugía durará unas 6 horas, había explicado el doctor Hendricks. Enviaremos actualizaciones cuando podamos. 6 horas. Una eternidad. Emma estaba anormalmente tranquila, sin moverse nerviosamente, sin llorar. Se sentó perfectamente quieta, observando las puertas dobles por las que habían llevado a su padre. Cuando mami estaba enferma, dijo en voz baja. Lloraba todo el tiempo. Todos los días. Papá dijo que tenía que ser fuerte. Dijo que llorar no ayudaba, que teníamos que ser valientes por mami. Marcus la miró. Tenías 4 años, casi 5. Lo corrigió automáticamente. Papá dijo que las niñas grandes no lloran, así que dejé de hacerlo. Algo frío se instaló en el pecho de Marcus. Una niña de 4 años a la que se le enseñó a reprimir su dolor. Una niña entrenada para tragar el dolor porque los adultos a su alrededor se ahogaban en el suyo. Tu madre, dijo Marcus con cuidado. ¿Cómo era? La expresión de Emma se suavizó. Era maestra, de jardín de infantes. Amaba a los niños. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Solía cantarme todas las noches, y hacíamos galletas los sábados, con chispas de chocolate. Siempre salían un poco quemadas, pero papá decía que eso las hacía especiales. Y el señor Botones, Emma levantó el oso, estudiando su rostro gastado. Mami me lo dio el día antes de irse al cielo. Dijo que me protegería cuando ella no pudiera. Su voz bajó. Lo he mantenido a salvo desde entonces. Marcus pensó en su propia infancia, las cosas que había perdido, las personas que se habían ido. No había tenido nada a lo que aferrarse, ningún objeto infundido de amor, ningún talismán contra la oscuridad. Esta niña tenía un oso tuerto. No era mucho, pero era algo. Las horas pasaron. Al mediodía una enfermera trajo zumo y galletas. Emma comió automáticamente, sin interés. A las 2, el doctor Hendricks envió un mensaje. La cirugía progresaba bien, sin complicaciones. A las 4, Emma finalmente se durmió, su cabeza cayendo de lado hasta apoyarse en el brazo de Marcus. Él se quedó helado, sin saber qué hacer. Lo estaba tocando, confiando en él lo suficiente como para bajar la guardia. No se movió, no respiró, solo se quedó allí. Este asesino, este criminal, este hombre que había ordenado violencia sin pestañear, dejando que una niña de 6 años durmiera contra su hombro. Su peso no era nada. Una pluma, un susurro, y sin embargo, presionaba contra su corazón como una piedra. A las 6:15, las puertas dobles se abrieron. El doctor Hendricks salió, con el gorro quirúrgico todavía puesto, el agotamiento marcando su rostro. Pero sonreía. Emma se despertó de un salto, poniéndose de pie de un brinco. La cirugía fue un éxito, dijo el doctor Hendricks. Aliviamos la presión en su cerebro. Todavía hay un largo camino por delante, pero está estable. Ahora tiene una oportunidad real. Emma lo miró fijamente, procesando las palabras. Papá va a estar bien. Va a necesitar tiempo, semanas, quizás meses de recuperación. Pero sí, creo que se despertará. Por un momento no pasó nada. Luego, el rostro de Emma se arrugó. Las lágrimas llegaron de repente, violentamente, como si una presa se hubiera roto dentro de ella. Sollozó con todo su cuerpo,
los hombros temblando, las manos agarrando al señor Botones con tanta fuerza que su relleno se abultaba. Pero estas no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de liberación, de una niña de 6 años a la que finalmente se le permitía sentir algo más que miedo. Marcus se quedó helado, viéndola llorar. Luego, sin pensar, se agachó e hizo algo que nunca había hecho en su vida adulta. Abrió los brazos. Emma se estrelló contra él, enterrando su rostro contra su pecho, su pequeño cuerpo sacudido por los sollozos. Él la rodeó con sus brazos torpemente, sin saber cuánta presión aplicar, sin saber nada. Pero la sostuvo, y por primera vez, ella dejó que alguien la sostuviera a ella. Los días comenzaron a desdibujarse, cada uno más suave que el anterior. El tercer día después de la cirugía, Marcus llevó a Emma a una librería. Tenía la intención de comprarle algo simple, un libro para colorear, quizás algo para mantenerla ocupada. En cambio, ella se dirigió directamente a la sección de naturaleza y salió con un montón de libros sobre animales. Este tiene ballenas, explicó, mostrándole un volumen grueso claramente destinado a lectores mayores. Y este tiene lobos. ¿Sabías que los lobos se aparean de por vida? Marcus compró los 7 libros. No sabía por qué. El quinto día, algo cambió. Emma dejó de llamarlo señor Kane. Señor Marcus, dijo en el desayuno, ¿puedo tomar más zumo de naranja, por favor? Fue un cambio pequeño, diminuto, pero se sintió enorme. Nadia también lo notó. Se está adaptando, le dijo a Marcus una noche mientras Emma practicaba escribir letras en la mesa de la cocina. Me preguntó si podía ayudarme a cocinar mañana. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí. Los niños necesitan sentirse útiles. Nadia hizo una pausa. No es como otras niñas de 6 años, ¿verdad? No, no lo era. Marcus descubrió cuán diferente era el octavo día cuando encontró a Emma leyendo uno de sus libros de animales en voz alta. No tropezando con palabras simples, sino leyendo con fluidez, navegando por frases destinadas a niños 3 o 4 años mayores. ¿Dónde aprendiste a leer así?, preguntó. Emma levantó la vista. Mami era maestra. Me enseñó temprano. Dijo que leer era magia. Te permite ir a cualquier parte, incluso cuando estás atrapado. Atrapada en un pequeño apartamento con una madre moribunda y un padre desesperado. Los libros habían sido su escape, su ventana a un mundo más grande. Marcus lo entendía. Él había descubierto lo mismo en la iglesia del padre Thomas, devorando cada libro que el sacerdote poseía, hambriento de algo más allá de la violencia que lo rodeaba. Los cambios en sí mismo eran más difíciles de notar. Empezó a salir del Black Crown más temprano, poniendo excusas que no engañaban a nadie. Revisaba los mensajes de Nadia sobre Emma antes de leer los informes de Derek sobre los negocios. Dejó de fumar puros en el ático porque Emma había tosido una vez y lo había mirado con los ojos llorosos. «Eres diferente», observó Derek una tarde. «Soy el mismo». «No». Derek negó con la cabeza lentamente. «No lo eres, y no estoy seguro de que eso sea algo malo». El día 12, Vera Chen llegó para su segunda inspección. Caminó por el ático con ojos agudos, notando los libros infantiles apilados ordenadamente en la mesa de centro, los dibujos pegados en el refrigerador, el pequeño cepillo de dientes rosa en el baño. «Esto es inesperado», admitió, mientras observaba a Emma mostrarle a Nadia cómo doblar servilletas en forma de cisnes. «Cuando nos conocimos tenía preocupaciones, y ahora...» La expresión de Vera permaneció cautelosa. «Ahora tengo preocupaciones diferentes. Emma parece bien cuidada, pero este arreglo no es legal. Si el señor Sullivan no recupera su plena capacidad pronto, necesitaremos documentación oficial, papeles de tutela, algo vinculante». «¿Qué tan pronto?» «Semanas, quizás menos». Le entregó otra tarjeta. «No soy su enemiga, señor Kane. Solo quiero lo mejor para la niña». Después de que se fue, Emma se acercó a Marcus, tímidamente. Sostenía algo a su espalda. «Hice esto para ti». Sacó un trozo de papel doblado cuidadosamente por la mitad. Marcus lo abrió. 3 figuras dibujadas con crayones. A la izquierda, un hombre acostado en una cama de hospital, sonriendo ahora en lugar de inconsciente. En el medio,
una niña pequeña con rizos castaños sosteniendo un oso de peluche. A la derecha, un hombre alto con un traje oscuro. Sobre las figuras, con la cuidadosa letra de Emma, había una palabra: familia. Ese es papá cuando se despierte, explicó Emma, señalando. Esa soy yo y ese eres tú. Marcus miró el dibujo. ¿Me pusiste en tu familia? Emma lo miró como si estuviera siendo tonto. Eres familia ahora, señor Marcus, lo dijo con sencillez, tan obvio como la gravedad. Te quedaste. Eso es lo que hace la familia. Volvió a la cocina dejando a Marcus sosteniendo un trozo de papel que pesaba más que cualquier cosa que hubiera llevado jamás. Familia. Nunca había tenido una, nunca había querido una. Pero al mirar ese dibujo, a las tres figuras de pie juntas, Marcus se dio cuenta de algo aterrador. Estaba empezando a querer esta. La llamada llegó un martes por la mañana. El señor Sullivan está despierto, dijo el doctor Hendricks. Pregunta por su hija. Marcus rompió todos los límites de velocidad para llegar al hospital. Emma estaba sentada en el asiento trasero, vibrando con una energía apenas contenida. No había dicho una palabra desde que escuchó la noticia, pero su agarre sobre el señor Botones se había aflojado por primera vez en semanas. La esperanza hacía eso. Marcus se dio cuenta de que hacía que la gente relajara músculos que no sabían que estaban apretando. En el Hospital General de Oakland, caminaron rápidamente por pasillos familiares. Los pequeños pies de Emma casi corrían. Las zancadas más largas de Marcus mantenían el ritmo. Habitación 312. La puerta estaba abierta. Ryan Sullivan estaba sentado en la cama, pálido y delgado. Círculos oscuros bajo sus ojos, pero vivo, despierto, presente. ¡Papi! Emma se lanzó a través de la habitación como un misil. Se subió a la cama y rodeó el cuello de su padre con los brazos, enterrando su rostro en su bata de hospital. Y entonces lloró. No las lágrimas controladas que Marcus había visto antes. No el llanto silencioso de una niña entrenada para reprimir la emoción. Eran sollozos fuertes, desordenados, sin restricciones. Las lágrimas de una niña de 6 años a la que finalmente se le permitía ser una niña de 6 años. Tenía tanto miedo, gimió. Pensé que te ibas a ir como mami. Pensé que me iba a quedar sola para siempre. Ryan la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí mismo. No voy a ninguna parte. Marcus se quedó en la puerta, observando. Padre e hija, reunidos, completos. Sintió que algo se retorcía en su pecho. Alivio sí, pero también algo más. Algo que se sentía incómodamente como una pérdida. Retrocedió al pasillo, dándoles privacidad. 20 minutos después, llegó Nadia. Con delicadeza, convenció a Emma de que se fuera con promesas de chocolate caliente de la cafetería. Emma se fue a regañadientes, mirando a su padre a cada paso. Cuando se fueron, Marcus entró en la habitación. Ryan Sullivan levantó la vista. Sus ojos, aunque cansados, eran agudos, conscientes. Reconoció a Marcus de inmediato. Así que, tú eres el indicado, dijo Ryan en voz baja. Marcus Kane, sabes quién soy, sé exactamente quién eres. La voz de Ryan no contenía miedo, solo agotamiento y algo parecido a la resignación. Estás aquí para cobrar, lo entiendo, pero no me queda nada. El accidente se lo llevó todo. Marcus acercó una silla a la cama y se sentó. No estoy aquí para cobrar. Ryan frunció el ceño. Entonces, ¿por qué? Estoy aquí para decirte que la deuda está saldada. Toda. Los 200,000 desaparecidos. Silencio. Ryan lo miró fijamente, esperando el truco. La condición, la amenaza oculta bajo palabras generosas. No entiendo, dijo finalmente. Los hombres como tú no perdonan deudas. No lo hacen. Marcus lo miró a los ojos. Pero esto es diferente. ¿Por qué? ¿Qué me hace especial? No tú, tu hija. Marcus le contó todo. La noche lluviosa, el golpe en la puerta, la niña de 6 años ofreciéndose a saldar la deuda de su padre, la caminata de casi 5 kilómetros a través de la tormenta. Las semanas que siguieron. Mientras hablaba, la expresión de Ryan cambió. La confusión dio paso a la incredulidad.
La incredulidad dio paso al horror. El horror dio paso a algo que destrozó cualquier compostura que le quedaba. Empezó a llorar. ¿Caminó hasta ti?, susurró. Mi bebé caminó a través de una tormenta para encontrar a un monstruo. Marcus terminó. Sí, lo hizo. Y se ofreció a trabajar. La voz de Ryan se quebró. Se ofreció a pagar mi deuda. Tiene 6 años. Es extraordinaria. Ryan se cubrió la cara con las manos, los hombros temblando. Le fallé. Le fallé por completo. Nunca debería haber tenido que hacer eso. Nunca debería haber sabido nada de esto. Marcus esperó. Cuando Ryan finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos pero firmes. ¿Por qué la ayudaste? ¿Ayudarnos? Podrías haber llamado a la policía, entregarla al sistema. ¿Por qué no lo hiciste? Marcus consideró la pregunta. La respuesta honesta era complicada, con capas, enredada en recuerdos de estaciones de autobús y hogares de acogida, y un sacerdote que había ofrecido amabilidad sin condiciones. Alguien me ayudó una vez, dijo finalmente, cuando no tenía nada, cuando no era nadie. Considera esto como el pago de un tipo diferente de deuda. Ryan asimiló esto. Luego intentó sentarse más erguido, haciendo una mueca por el esfuerzo. Te lo pagaré, dijo. Cada centavo. La cirugía, las facturas, todo. Puede que me lleve años, pero lo haré. Marcus se levantó. Lo primero que tienes que hacer es recuperarte. Tu hija necesita a su padre. Todo lo demás puede esperar. Se dio la vuelta para irse. Señor Kane. Marcus se detuvo en la puerta. Gracias. La voz de Ryan era áspera por la emoción. Por salvar mi vida, por proteger a mi hija, por ser mejor que tu reputación. Marcus no se dio la vuelta. Descanse, señor Sullivan. Emma querrá volver a verlo pronto. Salió, dejando atrás a un padre que acababa de descubrir lo valiente que era su hija, y llevando consigo el peso de una deuda que no tenía nada que ver con el dinero. Los lobos olían sangre. Mientras Marcus se había centrado en Emma y Ryan, sus enemigos habían estado observando, esperando, rodeando. Victor Kozlov, el hombre que había controlado North Bay durante 15 años, vio una oportunidad en la distracción de Marcus. Derek le dio la noticia en el Black Crown. Su rostro era sombrío. 2 de nuestros locales fueron atacados anoche, el almacén en la calle Tercera y la sala de cartas en la Misión. Uno de nuestros hombres recibió un disparo. Vivirá, pero el mensaje es claro. Kozlov, su gente, nos están probando, viendo cuánto pueden tomar antes de que respondas. Marcus estaba de pie junto a la ventana, viendo la lluvia surcar el cristal. Hace un mes, ya habría planeado represalias, sangre por sangre, el único lenguaje que su mundo entendía. Ahora tenía a Emma durmiendo en su ático, a Ryan recuperándose en una cama de hospital. Doble seguridad en el ático, ordenó Marcus, y vigilen el Hospital General de Oakland, la habitación de Ryan Sullivan, las 24 horas. Derek asintió, pero dudó. Jefe, la gente está haciendo preguntas. Quieren saber por qué estamos protegiendo a la familia de un deudor como si fueran de la realeza. Diles que no es de su incumbencia. Puedo decirles cualquier cosa. No significa que lo crean. Los guardias adicionales aparecieron esa noche. 2 hombres apostados fuera del ático. 2 más en el vestíbulo del edificio. Llevaban trajes oscuros y armas ocultas. Emma lo notó de inmediato. Señor Marcus se paró en la puerta de la sala de estar, el señor Botones apretado contra su pecho. ¿Quiénes son esos hombres de afuera? ¿Los de negro? Marcus consideró mentir, suavizar la verdad, protegerla de la fealdad de su mundo. Pero Emma había caminado a través de una tormenta para encontrarlo. Merecía la honestidad. Están aquí para mantenerte a salvo. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿A salvo de qué? De cualquiera que quiera hacerte daño. ¿Alguien quiere hacerme daño? Marcus se arrodilló a su nivel, mirándola directamente a los ojos. Hay gente que quiere hacerme daño, y no dejaré que te usen para hacerlo. Emma procesó esto con esa extraña calma adulta que a veces mostraba. Luego su expresión cambió. Una sombra cruzó su rostro. El accidente de papá.
dijo lentamente. ¿Fue por tu culpa? La pregunta golpeó a Marcus como un golpe físico. Quería decir que no, quería negar cualquier conexión. Pero la investigación de Derek había descubierto posibilidades inquietantes. El atropello y fuga que casi mató a Ryan Sullivan había ocurrido la misma semana en que los cobradores de Marcus habían estado presionando a los deudores de forma más agresiva. La gente de Kozlov había estado creando problemas, creando caos, buscando debilidades que explotar. Ryan Sullivan, un hombre que le debía dinero a Marcus, era un objetivo perfecto. No lo sé, admitió Marcus. Las palabras sabían a ceniza. Quizás. Emma lo miró fijamente. Por un momento terrible, Marcus esperó a que el miedo entrara en sus ojos, a que se apartara, a que se diera cuenta de que había confiado en un monstruo que traía destrucción a todos a su alrededor. En cambio, ella dio un paso adelante y tomó su mano. No es tu culpa, dijo en voz baja. La gente mala hace cosas malas. Eso no lo convierte en tu culpa. Emma, papá siempre decía, no podemos controlar lo que hacen otras personas. Solo podemos controlar lo que hacemos nosotros. Le apretó los dedos. Nos estás manteniendo a salvo ahora. Eso es lo que importa. Marcus miró a esta niña que había visto demasiado, perdido demasiado y de alguna manera todavía encontraba en sí misma la capacidad de ofrecer consuelo a un hombre que se ahogaba en la culpa. No merecía su perdón, pero pasaría el tiempo que le quedara ganándoselo. Esa noche hizo llamadas, reunió información, comenzó a planificar no solo la defensa, sino algo más grande, algo que finalmente podría terminar con el ciclo de violencia. Kozlov quería una guerra. Marcus iba a darle algo mucho peor, un final. La elección atormentó a Marcus durante noches de insomnio. Quedarse con Emma y Ryan, y sus enemigos eventualmente los encontrarían. El ataque al ático fue solo el comienzo. Kozlov no se detendría. Otros seguirían. En su mundo, los seres queridos eran una ventaja, objetivos, víctimas esperando a suceder. Irse y estarían a salvo, protegidos por su ausencia, libres de la violencia que los seguía como una sombra. Pero irse significaba romper cada promesa no dicha que había hecho, cada momento de confianza que Emma había ofrecido, cada frágil hilo de conexión que habían construido. Necesitaba orientación. Necesitaba a la única persona que alguna vez había visto más allá de su armadura. La iglesia del padre Thomas estaba en el Tenderloin, sin cambios después de todos estos años. Piedra desmoronada, vidrieras descoloridas, un santuario para los rotos y los perdidos. Marcus encontró al sacerdote en el jardín, cuidando rosas que no deberían florecer en noviembre. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo el padre Thomas sin darse la vuelta. Necesito un consejo, necesitas la absolución, pero un consejo puedo ofrecer. El anciano se enderezó, limpiándose la tierra de las manos. Dime. Marcus le contó todo. Kozlov, el ataque, la elección imposible entre la presencia y la protección. El padre Thomas escuchó sin interrupción. Cuando Marcus terminó, el sacerdote guardó silencio por un largo momento. No puedes seguir viviendo dos vidas, Marcus. Eventualmente debes elegir. Si me detengo, no me dejarán ir. Sé demasiado, he hecho demasiado, y si no te detienes... Marcus no dijo nada. La respuesta era obvia. Más violencia, más sangre. Y eventualmente esa violencia tocaría a las personas que intentaba proteger. ¿Hay otro camino?, preguntó suavemente el padre Thomas. No todos los caminos conducen a través de la oscuridad. Algunos conducen fuera de ella. Marcus pensó en la lealtad de Derek, en la información guardada en su cabeza, en el agente del FBI que se le había acercado hace 3 años, ofreciéndole inmunidad a cambio de testimonio. Se había reído en la cara del hombre entonces. Ahora la idea no parecía tan absurda. Condujo de regreso a Russian Hill mientras la tarde pintaba la ciudad de oro y púrpura. El ático estaba en silencio. Nadie se había tomado la noche libre y se suponía que Emma estaba en la cama. En cambio, la encontró de pie junto a las ventanas del suelo al techo, una pequeña silueta contra el vasto paisaje urbano. El señor Botones colgaba de una mano.
Deberías estar durmiendo, dijo Marcus. Emma no se dio la vuelta. Te estaba esperando. Se acercó y se paró a su lado. Debajo de ellos, San Francisco brillaba como diamantes esparcidos. ¿Señor Marcus? Su voz era suave. ¿Alguna vez desearías ser otra persona? La pregunta cortó más profundo que cualquier cuchilla. Todos los días, admitió. Emma finalmente lo miró, sus ojos verdes reflejando las luces de la ciudad. No quiero que seas otra persona, dijo. Solo quiero que seas tú, pero feliz. Lo dijo con tanta sencillez como si la felicidad fuera algo que pudieras elegir, algo que pudieras alcanzar y sostener. ¿Por qué crees que no soy feliz? Porque nos miras a papá y a mí como si te estuvieras despidiendo, incluso cuando estás aquí mismo. Se acercó y tomó su mano con sus pequeños dedos. No tienes que decir adiós, señor Marcus. Puedes simplemente quedarte. Marcus miró sus manos unidas, sus pequeños dedos envueltos alrededor de los suyos, confiados, seguros. Es complicado, dijo. Los adultos siempre dicen eso. Emma le apretó la mano, pero no lo es. O te quedas o te vas, y quiero que te quedes. Lo soltó y se dirigió a su habitación. El señor Botones la seguía. En la puerta se giró. Buenas noches, señor Marcus. Espero que lo resuelvas. Luego desapareció. Marcus se quedó en la ventana durante mucho tiempo, mirando la ciudad que había conquistado a través del miedo y la sangre. Luego sacó su teléfono y buscó en sus contactos antiguos hasta que encontró un número que nunca había esperado marcar. Agente especial Robert Chen, FBI, FBI. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz cautelosa respondiera. Habla el agente Chen. Soy Marcus Kine. Una pausa. Hace 3 años me hiciste una oferta. Quiero saber si todavía está sobre la mesa. Silencio al otro lado. Luego, estoy escuchando. Por primera vez en 20 años, Marcus Kane comenzó a considerar un tipo diferente de futuro. Las negociaciones duraron 3 días. Marcus se reunió con el agente Chen en un lugar neutral, una cafetería en Berkeley, donde ninguno de los dos era conocido. Hablaron en círculos cuidadosos al principio, cada uno probando la sinceridad del otro. En la tercera reunión, los términos estaban claros. Marcus proporcionaría un testimonio completo contra Viktor Kozlov y toda su red. Nombres, ubicaciones, registros financieros, suficiente para desmantelar un imperio que había envenenado los bajos fondos de San Francisco durante 2 décadas. A cambio, Marcus, Ryan y Emma entrarían en protección de testigos. Nuevas identidades, nueva ciudad, nuevas vidas. Esto es todo lo que has construido, dijo el agente Chen, deslizando una carpeta sobre la mesa. Estás renunciando a todo. Lo estoy intercambiando, corrigió Marcus, por algo mejor. Firmó los documentos preliminares esa noche. Derek fue el único al que Marcus se lo contó. Estaban en la oficina del Black Crown, la misma habitación donde todo había comenzado. Afuera, el club pulsaba con música y risas, ajeno al terremoto que estaba a punto de remodelar sus cimientos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Derek. Su voz no contenía juicio, solo preocupación. Nunca he estado más seguro de nada. Esto es permanente, jefe. No puedes deshacerlo. No puedes volver. Marcus miró alrededor de la oficina. El escritorio de caoba, las sillas de cuero, la ventana con vistas a su reino. No quiero volver. Derek guardó silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. ¿Qué necesitas de mí? Mantén las cosas estables hasta que el FBI se mueva. Después de eso, eres libre. Vete. Toma el control, lo que quieras. Te has ganado la elección. Derek extendió su mano. Marcus la estrechó. Ha sido un honor, dijo Derek en voz baja, servir a un hombre que finalmente encontró algo por lo que valía la pena irse. A la mañana siguiente, Marcus visitó a Ryan en el hospital. La recuperación progresaba bien. Ryan ya podía sentarse, comer alimentos sólidos, mantener conversaciones sin agotarse. Los médicos hablaban con optimismo sobre el alta en una semana. Marcus cerró la puerta detrás de él. Tenemos que hablar, explicó el plan a grandes rasgos.
sin detalles sobre el testimonio o la participación del FBI. Solo la verdad esencial. Necesitaban irse de San Francisco, los tres. Pronto. Ryan escuchó sin interrupción. Cuando Marcus terminó, guardó silencio por un largo tiempo. Estás renunciando a toda tu vida, dijo Ryan finalmente. Por nosotros. Por Emma. Por Emma. Los ojos de Ryan brillaron. Te mira, ¿sabes? De la misma manera que me mira a mí, como si hubieras colgado la luna. Marcus negó con la cabeza. No soy su padre. No, pero eres algo. Ryan se inclinó hacia adelante, a pesar del dolor que le causaba. Te debo más que dinero, Kane. Te debo la seguridad de mi hija, su felicidad, su confianza. No me debes nada. Quizás no. Ryan mantuvo su mirada. Pero Emma eligió creer en ti. Una niña de 6 años caminó a través de una tormenta porque confiaba en que serías justo. No traiciones eso. Pase lo que pase, no traiciones eso. Marcus salió del hospital con las palabras de Ryan resonando en su cráneo. Cuando regresó al ático, Emma estaba esperando. Estaba de pie en la sala de estar, con las manos a la espalda, la expresión solemne. El sol poniente pintaba su pequeña figura con una sombra dorada. «Tengo algo para ti», dijo. Sacó las manos. El señor Botones, el oso tuerto, remendado, gastado y amado más allá de toda medida. El último regalo de su madre moribunda. El único compañero constante a través de años de pérdida y miedo. Emma, no puedo. Mami dijo que cuando le das a alguien tu cosa más importante, significa que confías en que la protegerá. Emma le tendió el oso con ambas manos. Quiero que tengas al señor Botones. Marcus miró el juguete andrajoso. ¿Por qué? Porque tú me protegiste. Ahora quiero que el señor Botones te proteja a ti. Su voz vaciló ligeramente. Para que no te pase nada malo a ti tampoco. Marcus se arrodilló, poniéndose a su nivel. Tomó el oso con delicadeza, como si fuera de cristal. No pesaba casi nada, tela, relleno e hilo, y sin embargo, era más pesado que cualquier deuda que hubiera cobrado jamás. Lo mantendré a salvo, dijo Marcus, con la voz áspera. Lo prometo. Emma sonrió, brillante, pura y confiada. Sé que lo harás. Lo abrazó entonces, sus pequeños brazos rodeando su cuello, su mejilla presionada contra su hombro. Marcus sostenía al señor Botones en una mano y a Emma en la otra. Mañana todo cambiaría, pero esta noche, por este único momento perfecto, tenía algo que nunca había tenido antes. Una familia. La luz llegó lentamente. Primero el techo blanco, luego el pitido rítmico de las máquinas. El olor antiséptico que Marcus había llegado a odiar. El Hospital General de Oakland. El mismo hospital donde Ryan había luchado por su vida. Ahora Marcus yacía en su propia habitación, tubos y cables conectándolo a monitores que seguían su ritmo cardíaco. Intentó moverse y el dolor estalló en su hombro. Los recuerdos volvieron en fragmentos. Kozlov. El disparo. La voz de Derek diciéndole que Emma estaba a salvo. Giró la cabeza, ignorando el dolor. Ella estaba allí, sentada en una silla demasiado grande para su pequeño cuerpo. El señor Botones en sus brazos, observándolo con esos serios ojos verdes. «Estás despierto», dijo en voz baja. «¿Cuánto tiempo?» «2 días. El médico dijo que necesitabas dormir para sanar». Levantó ligeramente el oso. «Le dije al señor Botones que estarías bien». No me creyó, pero yo lo sabía. Marcus intentó sonreír. Salió como una mueca. El señor Botones se preocupa demasiado. Eso es lo que dije. La expresión de Emma osciló entre el alivio y el miedo persistente. Prometiste que me encontrarías. Cumpliste tu promesa. Siempre cumplo mis promesas. La puerta se abrió. Ryan Sullivan entró lentamente, todavía débil, empujándose con una silla de ruedas que claramente necesitaba pero se negaba a usar. «¿Estás despierto?» La voz de Ryan era áspera. «Bien». Emma no quería irse. «Hemos estado haciendo turnos». «¿Turnos?» «Cuidándote». Ryan se sentó en la silla junto a Emma. «De la misma manera que tú nos cuidaste a nosotros». Antes de que Marcus pudiera responder, otra figura apareció en la puerta. Vera Chen. Se veía diferente hoy, menos sospechosa, menos cautelosa.
Llevaba una carpeta bajo el brazo y algo casi como una sonrisa tocó sus labios. Señor Kane, ¿cómo se siente? Como si me hubieran disparado. Eso es porque lo hicieron. Acercó una silla y se sentó, abriendo su carpeta. Tengo noticias. Varias, de hecho. Marcus esperó. Primero, su cooperación con el FBI ha sido notada. Su historial criminal no desaparecerá, pero los cargos se han reducido significativamente. Servicio comunitario en lugar de tiempo en prisión. Una segunda oportunidad, esencialmente. Y Kozlov en custodia federal. Su organización está acabada. Vera pasó una página. Segundo, el programa de protección de testigos ha aprobado la reubicación para usted, el señor Sullivan y Emma. Nuevas identidades, nueva ciudad, protección completa. Emma se animó. ¿Nos quedamos juntos? La expresión de Vera se suavizó. Esa es en realidad la tercera noticia. Miró a Ryan. El señor Sullivan se ha recuperado lo suficiente como para reanudar la tutela legal de Emma. El papeleo está listo. Ryan apretó la mano de Emma. No voy a ninguna parte, cariño. Pero, continuó Vera, su mirada cambiando a Marcus. Hay una complicación. La documentación requiere un patrocinador secundario para el archivo de protección de testigos, alguien que comparta la responsabilidad legal durante la transición. No entiendo, dijo Marcus. Vera sonrió plenamente esta vez. Emma se negó a firmar ningún papel a menos que su nombre estuviera incluido. Marcus miró a Emma. Ella levantó la barbilla desafiante. Le dije que tengo dos protectores, papá y el señor Marcus. Necesito a los dos. Su voz vaciló ligeramente. Eres familia ahora, ¿recuerdas? El dibujo pasó por la mente de Marcus. Tres figuras, la palabra familia escrita arriba en crayón. Miró a Ryan. Ryan lo miró fijamente. Ella te eligió antes de que yo despertara. Ella te eligió. Sería un tonto si discutiera con mi hija. No soy... comenzó Marcus. Me salvaste la vida, interrumpió Ryan. Salvaste la suya. Renunciaste a todo para protegernos. Hizo una pausa. Eres más que familia. Eres la razón por la que tenemos una. Vera deslizó los papeles sobre la mesita de noche. Un bolígrafo siguió. Señor Kane, su firma, por favor. Marcus miró los documentos, palabras legales, sellos oficiales, una línea esperando su nombre. Una firma, y estaría ligado a estas personas para siempre. Responsable de una niña que había caminado a través de una tormenta para encontrarlo. Conectado a un hombre que había perdonado deudas más grandes que el dinero. Emma se acercó y colocó su pequeña mano sobre la suya. Por favor, señor Marcus. Cogió el bolígrafo. Su mano temblaba ligeramente mientras firmaba. Pérdida de sangre, se dijo a sí mismo. Nada más. Pero cuando Emma gritó de alegría y lo abrazó, cuando Ryan asintió con lágrimas en los ojos, cuando Vera recogió los papeles con silenciosa satisfacción, Marcus supo la verdad. No temblaba de debilidad. Temblaba porque, por primera vez en 37 años, Marcus Kane finalmente tenía algo a lo que valía la pena aferrarse. El océano Pacífico se extendía infinito y azul bajo el cielo de Oregón. Cannon Beach era un pueblo pequeño, del tipo donde todos conocían a sus vecinos y los extraños eran recibidos con sonrisas curiosas en lugar de miradas sospechosas. El lugar perfecto para desaparecer. El lugar perfecto para empezar de nuevo. Había pasado un año desde esa noche en el Black Crown. Ryan Sullivan, ahora Ryan Mitchell, según sus nuevos documentos, estaba en el garaje que poseía en la calle principal. Sus manos estaban manchadas de aceite de motor. Su espalda ya no le dolía, y su sonrisa surgía fácilmente estos días. El negocio era pequeño pero constante. Los locales traían sus coches para reparaciones. Los turistas se detenían cuando sus vehículos se averiaban en la carretera costera. Ahora tenía empleados, una rutina, una vida. Emma cumplió 7 años en primavera. Asistía a segundo grado en la escuela primaria de Cannon Beach, donde había hecho 3 mejores amigas y descubierto una pasión por la biología marina. El señor Botones todavía vivía en su cama, pero ya no viajaba a todas partes con ella. Algunas noches incluso dormía sin abrazarlo. Ahora reía. Risa de verdad,
el sonido de una niña a la que finalmente se le había dado permiso para ser una niña. Y Marcus Kane, que ya no existía en el papel, se había convertido en Michael Torres. Trabajaba como director financiero para una organización sin fines de lucro llamada Segundas Oportunidades, que ayudaba a niños de acogida en su transición a la vida independiente. La ironía no se le escapaba. Un hombre que una vez había cobrado deudas con amenazas y violencia, ahora pasaba sus días ayudando a niños a escapar del sistema que casi lo había destruido. El padre Thomas los visitó en octubre. El viejo sacerdote se paró en el porche de su pequeña casa costera, observando a Emma construir un castillo de arena en el patio delantero. Sus ojos brillaban con algo que podrían haber sido lágrimas. «Lo encontraste», dijo en voz baja. «¿Encontré qué?» «Lo que estuviste buscando toda tu vida». El padre Thomas sonrió. «Una razón para quedarte». Esa tarde, los tres caminaron juntos a la playa. El sol de otoño colgaba bajo sobre el agua, pintando todo en tonos de oro y ámbar. Las olas rompían contra la orilla en un ritmo interminable, llevándose las huellas tan rápido como se hacían. Emma corrió adelante, persiguiendo gaviotas y recogiendo conchas. Su risa les llegaba en la brisa salada. Ryan y Marcus se sentaron en un tronco de madera a la deriva, observándola. «¿Te arrepientes?», preguntó Ryan después de un largo silencio. «¿De todo lo que dejaste?». Marcus observó a Emma descubrir $1 de arena y levantarlo triunfalmente, su rostro brillante de alegría. «No perdí nada», dijo. «Solo finalmente pagué una deuda que me debía a mí mismo desde hace mucho tiempo». Ryan asintió lentamente, entendiendo sin necesidad de explicación. «Papi, señor Marcus». La voz de Emma resonó en la playa. «Vengan a ver. Encontré algo increíble». Corrió hacia ellos, la arena volando de sus pies descalzos, cada mano buscando una de las suyas. Marcus tomó su mano izquierda. Ryan tomó su derecha. Juntos, los tres caminaron hacia la orilla del agua, donde las olas susurraban secretos y el horizonte prometía un mañana. Desde atrás, parecían una familia cualquiera. Un padre, una hija, un tío o quizás un segundo padre. 3 personas conectadas, no por sangre, sino por algo más fuerte, por elección, por la decisión de quedarse cuando irse habría sido más fácil. A medida que el sol se hundía, sus sombras se alargaban sobre la arena fusionándose en una sola. Una familia forjada no por obligación, sino por amor. Y en ese momento, viendo a Emma chapotear en las olas poco profundas, mientras Ryan se reía de algo que ella decía, Marcus entendió la verdad que le había llevado 37 años aprender. A veces, la mayor deuda no es lo que cobras, es lo que das. Y aquí es donde termina nuestra historia, queridos amigos. Pero antes de despedirnos, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han conocido a alguien que cambió su vida por completo? ¿Alguien que entró en su mundo inesperadamente y les mostró una forma diferente de vivir? Quizás un niño que les enseñó paciencia, un extraño que les mostró amabilidad, un amigo que se quedó cuando todos los demás se fueron. Emma caminó a través de una tormenta para encontrar a un monstruo y en su lugar vio a un protector. Marcus construyó muros alrededor de su corazón durante 30 años, y una niña de 6 años con un oso de peluche tuerto los derribó todos. Esta historia nos recuerda que la familia no siempre se trata de sangre. A veces se trata de quién aparece, quién se queda, quién te elige cuando tiene todas las razones para irse. Nos recuerda que los corazones más duros todavía pueden aprender a amar, que las heridas más profundas todavía pueden sanar, que existen segundas oportunidades para aquellos lo suficientemente valientes como para tomarlas. Nos encantaría saber de ustedes. ¿Esta historia les llegó al corazón? ¿Les recordó a alguien en su vida? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios. Cuéntenos sobre las personas que se convirtieron en su familia por elección. Cuéntenos sobre las tormentas que han atravesado y los ángeles inesperados que les ayudaron a encontrar refugio. Sus historias son importantes para nosotros. Cada comentario, cada vez que lo comparten, cada momento que pasan con nosotros hace que este viaje valga la pena. Si este video te conmovió, por favor, considera suscribirte a nuestro canal
y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna nueva historia. Danos un pulgar arriba si sentiste algo real hoy. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para amar, nunca es tarde para convertirte en la persona que siempre debiste ser. Subimos nuevas historias todos los días, historias diseñadas para tocar tu corazón, inspirar tu alma y recordarte las hermosas posibilidades que existen en este mundo. Desde el fondo de nuestro corazón, gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por ser parte de nuestra familia. Les deseamos buena salud, felicidad y paz en su vida diaria. Que encuentren sus propias segundas oportunidades, que reconozcan a los ángeles que caminan entre ustedes y que siempre tengan el valor de quedarse cuando más importa. Cuídense mucho y cuiden a los demás. Adiós por ahora y nos vemos en la próxima.